Buenas tardes. Ahora vamos a ver el práctico número 5, que es sobre gases. Es un tema de la unidad 4, donde estudiamos los estados de agregación de la materia. Lo primero a tener en cuenta es que los gases van a tener propiedades características porque sus moléculas están atraídas muy débilmente y al estar tan alejadas le da como propiedades especiales. Si se acuerdan cuando vimos el práctico de uniones químicas, cuando hablábamos de uniones intermoleculares, yo les hablaba de un tipo de unión que es muy débil, que es las fuerzas de Van der Waals, que bueno, estas fuerzas de atracción moleculares son características de los gases. Entonces el estado gaseoso en sí se va a caracterizar por moléculas con poca atracción entre sí. Y el movimiento de las moléculas de los gases va a ser aleatorio y su fuerza de atracción va a ser pequeña, entonces se van a mover libremente e independientemente de las otras moléculas. Por ello, no van a tener volumen ni forma propia. Es decir, que cuando los ponemos en un recipiente se van a expandir y van a llenar todo el recipiente que los contiene. Por eso siempre decimos que el volumen de los gases es el volumen del recipiente que lo contiene. Los gases, por, por esta propiedad de que se expanden, que las moléculas están muy alejadas, también se pueden comprimir. Si yo aplico presión, puedo juntar esas moléculas y disminuir su volumen fácilmente. Entonces, nuevamente, al tener poca atracción entre sus moléculas, es que van a estar muy afectados a cambios de temperatura, o sea, de cuando yo le doy calor, le doy energía, qué va a pasar con esas moléculas, y lo mismo con la presión. Entonces yo voy a poder predecir más su comportamiento en comparación a los sólidos y a los líquidos, que son, digamos, estados de ordenación de la materia que podemos pensar como más ordenados, ¿sí? Van a tener densidades menores que los sólidos y los líquidos por el hecho de que las moléculas ocupan mucho espacio, porque se expanden. Y cuando mezclo gases en un mismo recipiente, se van a mezclar completamente y uniformemente, o sea, van a dar sistemas homogéneos. ¿Por qué? Porque todas las moléculas de gases se van a expandir hasta llenar el recipiente que los contiene. Entonces, esas mezclas homogéneas no van a tener en cuenta la identidad de los gases ni la proporción de los gases, ¿sí? Siempre va a ser una mezcla homogénea. Y acá la filmina ponemos el ejemplo de la atmósfera, que es una mezcla de gases. Entonces, en base a esas propiedades que yo les mencionaba de los gases, vamos a decir que el estado de un gas o la condición física de un gas va a estar determinado por 4 parámetros físicos. O sea, cómo se comporte ese gas va a estar determinado por la presión a la que está sujeta, la temperatura, el volumen que ocupa y la cantidad de moléculas presentes de gas. Entonces, primero, para hablar de la presión, vamos a pensar que los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entran en contacto. Puede ser el recipiente que lo contiene, o sea, cuando las moléculas chocan contra el recipiente, o incluso cuando las moléculas chocan entre moléculas, porque el gas, las moléculas del gas van a estar en constante movimiento. Nosotros definíamos la presión como la cantidad de fuerza que se aplica por superficie. Y para el sistema internacional vamos a usar la unidad de pascales. Pero también hay otras unidades de medida de presión y la más común que se suele usar para gases es la atmósfera. Yo acá les puse algunas equivalencias entre unidades, por ejemplo de atmósfera, de milímetros de mercurio o Torricelli y pascales.
Después, también va a estar afectada por la temperatura, esa cantidad de calor que va a traducirse como la energía que tienen para moverse las moléculas del gas, y la vamos a medir en grados Kelvin, que es una escala de temperatura que se llama absoluta, porque solo tiene valores positivos. Lo que se hizo fue considerar la temperatura de menos 273,15 grados centígrados como el cero absoluto, que teóricamente es la temperatura más baja posible, y en base a eso se construyó esta escala de temperatura. Ahora, es muy importante que ustedes recuerden que todas las leyes de gases se han desarrollado en base a una escala de temperatura de Kelvin. Es decir, que todas las fórmulas de gases, cuando hagamos cálculos, vamos a tener que usarlas y poner la temperatura en Kelvin. Para pasar de grados centígrados a Kelvin, solamente tenemos que sumar 273,15 a la cantidad de grados centígrados y ya la tenemos a la temperatura en Kelvin. También el estado del gas o cómo se comporta ese gas va a estar determinado por el recipiente que lo contiene, o sea, el volumen que ocupa ese gas. Y lo vamos a medir en litros o en decímetros cúbicos. Y acá está la equivalencia. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Y por último, el cómo se comporta ese gas va a depender de la cantidad de moléculas que tenga ese gas. Entonces, para representar la cantidad de moléculas que tenemos, vamos a utilizar una cantidad que es el mol. El mol me indica que tengo 6,022 por 10 a la 23 cantidades de cosas, ¿sí? Es una cantidad y la vamos a usar para expresar moles de moléculas, o sea, cantidades de moles de moléculas. Porque las moléculas son muy pequeñitas y ocupan, imagínense en un gramo de gas, la cantidad de moléculas que voy a tener. Usamos directamente esto como para resumir y no usar números tan grandes. El mol, piénsenlo como decir, como hablar de docenas. Es lo mismo, la docena es una expresión que se utiliza para indicar cantidades. Por ejemplo, hablamos de docenas de media luna, de docenas de empanadas. Va a ser lo mismo con el mol. Cuando yo hable de moles, voy a hablar de esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23, de cualquier cosa. Aclaro, este por 10 a la 23, recuerden que es notación científica. Cualquier duda que tengan, la vemos en consulta. Entonces retomemos al mol. Si yo digo un mol de moléculas, voy a decir 6,022 por 10 a la 23 moléculas. O de átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos. O chocolates, 6,022 por 10 a la 23 chocolates. Imagínense la cantidad de chocolate. Este ejemplo que saqué de un libro de química, si distribuimos 6,022 por 10 a la 23 naranjas, o sea, un molde de naranjas, sobre la superficie de la Tierra, produciríamos una capa de naranjas que cubre la Tierra y además tiene una altura de 14,5 kilómetros. O sea que imagínense un mol, la cantidad de unidades que me está representando. Y para aprender este concepto nos vamos a detener en varias cositas. Primero yo quiero que pensemos en una molécula. ¿Se acuerdan cuando vimos nomenclatura? Que yo les hablaba de una molécula que estaba compuesta por átomos y en la molécula me decía la cantidad de átomos que estaban representados. Yo les decía, por ejemplo, para esta molécula de ácido sulfúrico vamos a tener 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno, que me lo decía este numerito de acá que se indica la atomicidad. Ahora, en vez de hablar de una molécula de ácido sulfúrico, ¿puedo hablar de un mol de moléculas de ácido sulfúrico? Claro que sí. Y un mol de moléculas de ácido sulfúrico, acuérdense que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Ahora, si yo hablo de un mol de moléculas, acá yo voy a decir que tengo
2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomo de azufre y 1 mol de átomos de y 4 moles, perdón, de átomos de oxígeno. O sea, en vez de expresar las cantidades en moléculas, ahora las expreso en moles de moléculas, pero la relación sigue siendo igual. Y esto va a ser muy importante para que podamos hacer los cálculos de los ejercicios de este práctico. Veamos otra molécula. Por ejemplo, hidróxido de sodio. Una molécula de hidróxido de sodio, una molécula tiene un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Ahora, si yo lo expreso en vez de molécula sola, en mol de moléculas de hidróxido de sodio, voy a tener un mol de átomos de sodio, ya no un solo átomo, sino un mol de átomo de oxígeno, o sea, de un átomo pasé a un mol de átomos de oxígeno, y de un átomo de hidrógeno a un mol de átomo de hidrógeno. ¿Vamos hasta acá? La pregunta es, ¿cómo sé cuántas moléculas o cuántos moles de moléculas, pues vamos a usar moles, tengo en una determinada cantidad de gas? Si me dicen, bueno, usted tiene, para hacer los cálculos, 10 gramos de el gas nitrógeno. Uya, ¿y ahora cómo saco cuántos moles de moléculas tengo? Para eso voy a usar lo que se llama el peso molecular, el peso de un mol de moléculas. Un mol de moléculas dijimos que era 6,022 por 10 a la 23 moléculas. El peso de un mol de moléculas va a ser igual a la sumatoria de los pesos de los moles de los átomos que componen la molécula, ¿sí? O sea, sumo los pesos de los átomos, pero expresados en moles. Y con eso obtengo el peso de un mol de moléculas. Y ya por regla de 3 simple puedo sacar cuántas moles tengo en otras cantidades. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo sé cuánto pesa un mol de átomos de algún elemento en particular? Eso lo voy a sacar de la tabla periódica. ¿Cómo? Yo voy a agarrar este valor de acá arriba, que nosotros dijimos que era la cantidad de protones y neutrones. Ahora la vamos a tomar como el peso de un mol de átomos, ¿sí? Esto no tiene sentido ahora, va a tener sentido en el práctico cuando veamos estequiometría, porque vamos a hacer como un pasaje de unidades, pero a la conclusión que vamos a llegar es que esta cantidad de acá arriba, aparte de expresarme la cantidad de protones y neutrones, es decir, del número másico, esa cantidad es la misma que el peso de un mol. El peso de un mol de hidrógeno es 1,0079. El peso de un mol de átomos de litio es este. El peso de un mol de átomo de berilio es este. Y es la misma cantidad que tengo de protones y neutrones, ¿sí? Esta cantidad indica esas dos cosas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver después. Les prometo que lo vamos a entender después, pero ahora solo necesito que se queden con esta idea. Entonces, este número de acá nos va a expresar cuánto pesa un mol de átomos de hidrógeno. Es decir, un mol de átomos de hidrógeno, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno pesan 1,01 gramos. Si ven, yo acá lo que hice fue redondear a 2 decimales. Tomemos el caso del magnesio. Un mol de átomos de magnesio pesa 24,30 gramos. Un mol de átomos de magnesio pesa 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Quedó medio raro eso. Un mol de átomos de magnesio, que son 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio, pesan 24,30 gramos. Perdón. Aclarado de dónde sacamos el peso de los moles de átomos,
vamos a aprender ahora cómo calcular el peso de un mol de moléculas. Por ejemplo, para un mol de moléculas de ácido sulfúrico, yo hago este cálculo. Para mí me facilita organizar los cálculos de esta manera. Ustedes pueden ver la forma que más les parezca. Un mol de moléculas de ácido sulfúrico tiene 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. Hasta ahí habíamos quedado. Bien, entonces, 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. Ahora, ¿cuánto pesa cada cosa? Ya dijimos que cada mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo aproximadamente. Entonces, esta cantidad por los 2 moles es esta cantidad, los 2 gramos. Ahora, 1 mol de átomo de azufre, ¿cuánto pesa? Me fijo en la tabla, 32,06 gramos y anoto esa cantidad. Los 4 moles de átomo de oxígeno, ¿cuánto me van a pesar? Lo mismo, de la tabla yo obtengo el peso de 1 mol de átomos, 15,99, lo multiplico por los 4 moles de átomos de oxígeno y obtengo el valor del peso de los 4 moles. Sumando estos pesos, obtengo el peso molecular o la masa molar, que también la pueden conocer como masa molar, de 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico. Es decir, 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico calculamos que pesa 98,02 gramos. Es decir, que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico pesan 98,02 gramos. Dicho de otra forma, en 98 gramos de ácido sulfúrico yo voy a obtener más o menos 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Con eso ya sé, con esto ya puedo calcular la cantidad de moles de moléculas que hay en determinadas cantidades de gases. Un mol de moléculas de nitrito de potasio. Un mol de moléculas de este compuesto está compuesto por 1 mol de átomo de potasio, 1 mol de átomo de nitrógeno y 3 moles de átomos de oxígeno. Si me fijo en la tabla, cuánto pesa 1 mol de átomos de potasio, obtengo este valor. De nitrógeno, 1 mol, este valor. Y de oxígeno, acuérdense que cada mol de átomo de oxígeno eran 15,99 gramos. 1 mol de átomos de oxígeno pesa 15,99 gramos. Por 3 moles me da esta cantidad. Sumado me da este peso, 101,06 gramos pesa 1 mol de moléculas de nitrito de potasio. ¿Sí? Lo que escribí acá. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrito de potasio pesan 101,6 gramos. Voy a hacer un par de ejercicios para que vean la aplicación de este concepto. Si me preguntan, ¿cuántos moles de moléculas hay en 5 gramos de nitrito de potasio? ¿Sí? Acá directamente les pone ya moles de una molécula. Por eso resumen y no ponen moles de moléculas, sino ya se entiende que es para esta molécula. Que estamos hablando de moles de moléculas. Entonces, el primer paso es pensar en los datos. Para poder hacer esta conversión yo necesito saber cuánto es la masa molar o el peso molecular del nitrito de potasio, que es 101,06 gramos, que ya lo habíamos calculado. El segundo es plantear una regla de 3 simple y realizar un cálculo. O sea, si yo en 101,06 gramos tengo 1 mol de moléculas del nitrito de potasio, en 5 gramos voy a tener X.
que es 0,05 moles de nitrito de potasio. Si ven, yo voy redondeando a 2 decimales. Ustedes deberían hacer lo mismo. Cualquier duda que tengan de cómo redondear, me preguntan en consulta. Y por último, para completar este ejercicio, se pone una respuesta. En 5 gramos de nitrito de potasio hay 0,05 moles. Otro ejemplo. ¿Cuántas moléculas hay en 10 gramos de ácido sulfúrico? Está preguntando cantidad de moléculas. Entonces los datos van a ser que voy a necesitar son por un lado la masa molar del ácido sulfúrico y por otro lado la constante de Avogadro, o sea, en un mol, cuántas moléculas tengo. ¿Cómo voy a plantear mi cálculo? Yo sé que en 98,02 gramos del ácido tengo un mol, pero no voy a poner mol porque me está preguntando en cantidad de moléculas. Entonces, en vez de escribir mol, escribo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, que es lo mismo que un mol. En los 10 gramos voy a tener X, que es 6,14 por 10 a la 22 moles de, que es 6,14 por 10 a la 22 moléculas de ácido sulfúrico, ¿sí? Y mi respuesta es que en 10 gramos de ácido sulfúrico hay 6,14 por 10 a la 22 moléculas. Una vez explicado todos estos conceptos de cantidad de moléculas de gases y que vamos a usar moles para expresar la cantidad de moléculas de los gases presentes y realizar nuestros ejercicios, yo les dejo acá 3 ejercicios para que ustedes agreguen a la guía y los resuelvan, para que puedan interiorizar estos cálculos que acabo de realizar. El primero es calcular cantidad de moles que hay en 50 gramos de sulfuro de sodio y en 100 gramos de esta sal. Yo quiero aclararles una cosa, ¿sí? Este 2 que está acá me está afectando tanto al oxígeno como al fósforo. O sea que yo voy a tener en esta molécula 2 átomos de fósforo y 2 por 4, 8 átomos de oxígeno, ¿sí? Esto debería haber quedado claro en el práctico de nomenclatura, pero por las dudas lo vuelvo a explicar. Después quiero que determinen cuántas moléculas hay en 24 gramos de ácido carbónico y la cantidad de moles de átomos de cada elemento que hay en 38 gramos de hidróxido de hierro, ¿sí? Cada elemento de hierro, de oxígeno y de hidrógeno. Con todo lo que vimos hasta acá, ustedes pueden completar la tabla del punto 1 que es sobre conversión de unidades. Yo quiero que ustedes identifiquen las unidades del sistema internacional para estos 4 parámetros que me definen la condición del gas, qué vamos a usar para los cálculos, qué otras unidades existen y cómo son las equivalencias entre ellas, porque con las equivalencias vamos a poder resolver los ejercicios de la guía. Dicho y explicado hasta acá, vamos a empezar a estudiar las leyes de los gases. Estas leyes que me explican el comportamiento de esos gases que definimos al comienzo de la clase. Son gases ideales porque cumplen con todos esos requerimientos, que no tienen atracción, que se mueven libremente. Bueno, hay ecuaciones que expresan las relaciones entre presión, temperatura, volumen y cantidad de moléculas de gases y nos explican su comportamiento. Ahora, la primera ley que vamos a estudiar es la ley de Boyle y Mariotte. Ellos estudiaron, siempre a temperatura constante, cuál era la relación entre la presión y el volumen de un gas. Por eso yo les menciono procesos isotérmicos. Nos concentremos en el esquema de acá abajo.
Yo tengo un gas a una determinada presión y de repente disminuyo el volumen, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la presión? La presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque al estar confinado en un espacio más pequeño, la posibilidad de chocarme con otra molécula de gas o con el recipiente que me contiene es mayor. Entonces, si yo comprimo un gas, ese gas va a empezar a ejercer más presión. En cambio, ¿qué pasa si aumento el volumen? La presión disminuye porque el gas va a tener más espacio. Entonces va a ser menos probable que se choque con otra molécula o que se choque con el recipiente que lo contiene. ¿Sí? Esto es lo que se llama, lo que estudiaron, el volumen ocupado por una determinada masa de gas a temperatura constante es inversamente a la presión. Y lo vamos a expresar con esta relación. Es decir, que siempre que la temperatura no cambie y la cantidad de gas no cambie, el producto entre presión y volumen va a ser igual cuando el gas esté en distintas condiciones, o sea, en una condición 1 o en una condición 2, este producto siempre va a ser igual, siempre que la temperatura permanezca constante y la cantidad de gas no cambie. Para una muestra de gas bajo dos conjuntos de condiciones, es lo que dice acá, distintas, pero a una temperatura constante y a cantidad de gas constante, es esta relación. Y esto nos va a permitir calcular qué pasa cuando yo tengo un gas y modifico la presión o el volumen, un ejercicio, cómo se va a comportar. El ejercicio 2 de la guía, que es sobre relación de presión y volumen, de la ley de Boyle-Mariotte, me dice, un buzo inhala 0,25 decímetros cúbicos de aire a una profundidad, o sea, bajo el agua, donde la presión es 3,4 atmósferas y luego va hasta la superficie. Cuando está en la superficie, ¿cuál será el volumen final de su pulmón? Y consideremos que no existe variación de temperatura y que en la superficie la presión es de 1 atmósfera. Como ya sabemos que no existe variación de temperatura y me está hablando de una condición inicial y luego de una condición final, yo sé que puedo aplicar la ley de Boyle y las relaciones que les mostré en la filmina anterior. Lo primero que tengo que hacer para resolver este ejercicio es pensar en los datos y en la pregunta que tengo. La pregunta es volumen final. Y me da unas condiciones iniciales. El buzo cuando está sumergido está sujeto a una presión de 3,4 atmósferas, el volumen de su pulmón es de 0,25 decímetros cúbicos y la temperatura es constante. Cuando ya sube a la superficie, la presión disminuye. Y si la presión disminuye, ¿cómo va a ser el volumen? Y ahora pensemos en lo que estudiamos hasta ahora de Boyle-Mariotte. Si yo libero la presión, no libero la presión, si hay menos presión, ¿qué quiere decir? Que hay menos posibilidad, hay menos choques entre moléculas de gases. ¿Por qué? Porque están ocupando un volumen mayor. O sea que es muy probable, no es muy probable, es lógico que el volumen que yo obtenga acá sea mayor a este volumen. Como el segundo paso es pensar en la ley que me explique este fenómeno, la ley de Boyle-Mariotte, para saber cómo resolver este ejercicio. Y planteo la ecuación de la ley de Boyle-Mariotte, que dice que el producto de presión y volumen va a ser constante para todas las condiciones en las que esté el gas. Por eso yo digo presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y voy realizando los cálculos. Pongo la presión 1, que es cuando está sumergida, el volumen cuando está sumergido, la presión cuando sube a la superficie y el volumen 2, el volumen final de ese pulmón que quiero calcular. Resuelvo esta ecuación, esta
esta presión, este valor que está multiplicando, acuérdense que pasa dividiendo, simplifico las unidades para que me dé en unidades de volumen, porque si no me da unidad de volumen no tiene sentido, y resuelvo la ecuación y me da 0,85 decímetros cúbicos, que es lo que yo les predecía en la filmina anterior. El volumen va a tener que ser mayor porque la presión disminuye. Y por último, acá les pongo un spoiler de redondear el resultado a 2 unidades. Y lo último que hago es poner respuesta. El volumen final del pulmón de ese buzo es 0,85 decímetros cúbicos. Bien, ahora pensemos en la relación entre temperatura y volumen cuando trabajamos a presión constante, a procesos isobáricos. Para eso vamos a estudiar la ley de Charles y Gay-Lussac. Nos vamos a centrar ahora en el gráfico de más abajo, donde yo tengo un estado inicial de mi gas y lo voy a modificar a 2 estados. Pensemos primero que yo tengo el gas y lo voy a calentar. Voy a aumentarle la temperatura. Si yo aumento la temperatura, quiere decir que le estoy dando energía al gas, le estoy dando calor. Entonces esa energía se va a traducir en que el gas va a empezar a moverse más. Y al moverse va a ocupar un volumen mayor. ¿Sí? Si este volumen, si el gas puede usar todo el espacio que pueda, se puede expandir tranquilamente, el volumen va a aumentar. ¿Por qué? Porque se está moviendo más, va a ocupar más espacio. Eso es lo que explica Charles y Gay-Lussac. La presión no va a cambiar, ¿por qué? Porque al aumentar la temperatura va a aumentar el volumen. Se va a expandir tranquilamente mi gas. Al revés, si yo tengo mi gas y lo enfrío, le quito energía, va a quedar quietito, no se va a mover y el volumen que va a ocupar va a ser menor, ¿sí? Y acá vemos que en ningún momento la presión, el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, ¿sí? Estamos hablando en grados Kelvin. O sea que la relación entre el volumen y la temperatura para una determinada masa de gas, siempre que no cambie esa cantidad de gas y no cambie la presión, va a ser una constante. Por eso nosotros podemos relacionar distintas condiciones en las que va a estar el gas, siempre que no cambie la cantidad de masa ni la cantidad de presión, como esta relación. Volumen sobre temperatura en un estado inicial va a ser igual a la relación entre el volumen y la temperatura en otro estado, y así en todos los estados que pongamos el gas. Siempre que sea una presión constante. Bien, ahora, con esto que aprendimos hasta ahora, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio 3 de la guía, que habla sobre relación de temperatura y volumen, la ley de Charles y Gay-Lussac. Y el enunciado dice que tenemos una masa de neón que ocupa 200 centímetros cúbicos a 100 grados centígrados y queremos saber si la enfriamos, qué volumen va a ocupar. Ahora, tratemos de predecir cómo va a ser ese volumen. Si a una determinada temperatura ocupaba un volumen y después yo le enfrío, le quito temperatura, ese gas va a tender a ocupar un menor volumen. O sea que el volumen que yo calcule tiene que ser menor al volumen inicial. Para resolver este ejercicio vamos a usar los mismos pasos que vimos en el ejercicio anterior. Primero vamos a pensar en los datos y en la pregunta que me están haciendo. Me dice que tengo una masa de neón a 200 centímetros cúbicos y a una temperatura inicial, una condición inicial, y que la presión es constante.
¿Se acuerdan que para calcular yo tenía que llevarlo a temperatura absoluta? O sea que mis 100 grados centígrados los tengo que transformar en Kelvin. ¿Y cómo los transformo? Sumo 100 más 273,15 y me da este valor, 373,15 Kelvin, que es la temperatura inicial. Y quiero calcular, me pide calcule el volumen cuando yo enfrío a una temperatura menor, o sea, a 0 grados centígrados, a 273,15 Kelvin, siempre a temperatura constante. ¿Qué ley de gas me explica este fenómeno? La ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante. Y planteo la ecuación, que era esta relación entre volumen y temperatura, siempre va a ser constante cuando la presión no cambie y la cantidad de gas no cambie. Y para realizar los cálculos simplemente reemplazo, ¿se acuerdan que teníamos una masa inicial de neón a una temperatura inicial? Y después yo le enfriaba. ¿Qué volumen me va a ocupar? Para calcular esto, esta temperatura que está multiplicando, que está dividiendo acá, perdón, en el otro lado va a pasar multiplicando. ¿Se acuerdan que también tenía que simplificar las unidades para que me quede en volumen? Y resolviendo esto me da este valor. Por último, yo digo, ven que el valor que yo obtuve es menor. ¿Por qué? Porque si yo lo enfrío, ocupa menos lugar. El volumen de la masa de neón es de 146,40 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora vamos a ver la ley de Charles y Gay-Lussac, pero cuando el volumen es constante. ¿Sí? Vamos a hablar de procesos isocónicos. Nos fijemos de nuevo en este esquemita. Yo tengo un gas a una temperatura, una presión inicial, y lo voy a calentar. Le voy a dar calor. Le voy a dar energía. Esas moléculas de gases, al tener más energía, se van a mover más. Y si su volumen no cambia, si está confinado en un mismo recipiente, ¿qué va a pasar? Van a aumentar los choques, porque se está moviendo más rápido, pero no se puede expandir, entonces va a empezar a chocar más entre ellos, entre las moléculas de los gases, y va a chocar más con las paredes del recipiente. Por eso la temperatura va a aumentar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo enfrío mi gas, le quito energía y no se va a mover. Esas moléculas se van a mover más lento, entonces los choques van a ser menores. Entonces mi presión va a disminuir. ¿Esto qué indica? Que la temperatura es directamente proporcional a la presión. Ahora lo vemos. La presión de una cantidad fija de gas mantenida a un volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Si aumenta la presión, aumenta la temperatura. ¿Qué más aumentaba cuando aumentaba la temperatura? El volumen. ¿Se acuerdan de la otra ley que vimos? O sea que si aumenta la temperatura, puede aumentar la presión, puede aumentar el volumen. Son procesos directamente proporcionales. Para Charles y Gay-Lussac, cuando estamos hablando a volumen constante, yo aumento la presión y va a aumentar la temperatura. Por eso decimos que son directamente proporcionales. Y la relación entre presión y temperatura va a ser constante para esa masa de gas a ese volumen, mantenido en distintas condiciones, siempre va a dar esta misma constante. Por eso que yo planteo esta relación. Siempre la relación entre presión y temperatura va a ser igual para las distintas condiciones de los gases, condición 1, 2, puede ser 3, 4, siempre que el volumen no me cambie y siempre que la cantidad de materia no cambie. Con esto vamos a poder resolver el ejercicio que viene de la guía.
el ejercicio 4 de la guía. Que el enunciado dice que un tanque de acero contiene dióxido de carbono a 27 grados centígrados y 12 atmósferas de presión. Determina la presión interna del gas cuando el tanque y su contenido se calientan a 100 grados centígrados y el volumen del tanque obviamente no cambia. O sea que si yo tengo confinado un gas y lo caliento, ¿qué va a pasar con la presión? Y va a aumentar porque va a tener más energía ese gas, se va a mover más, van a haber más choques. Entonces la presión que yo pueda calcular va a ser mayor a la presión inicial. Para resolver este ejercicio, acuérdense que lo primero que yo planteaba eran los datos y las preguntas. Me dice que yo tengo inicialmente en un tanque de acero dióxido de carbono a 27 grados centígrados y a 12 atmósferas de presión y que el volumen no va a cambiar. ¿Se acuerdan que yo la temperatura la tengo que expresar siempre en grados Kelvin y para eso le sumaba 273,15 grados? ¿Y luego qué va a pasar? Yo lo voy a calentar al gas, o sea, voy a aumentar la presión de 27 grados a 100 grados centígrados, que en Kelvin son 373,15 grados Kelvin. Y quiero saber qué va a pasar con la presión, que ya predijimos que va a ser mayor, siempre que el volumen sea constante. ¿Cómo voy a hacer los cálculos? El siguiente paso que dijimos era pensar en la ley de gas que me explique este fenómeno, que ya dijimos que era la ley de Charles y Gay-Lussac a volumen constante. Entonces yo planteo esa relación que me dice Charles y Gay-Lussac, que la presión sobre la temperatura siempre va a ser una constante, o sea que la presión y la temperatura inicial va a ser igual a la presión y la temperatura final. Reemplazo los valores en la presión inicial y la temperatura inicial. ¿Y qué pasa cuando yo caliento el gas? Llevo a una temperatura 2. Ahora, para resolver, ¿se acuerdan que esto que está dividiendo va a pasar multiplicando? Simplifico las unidades para que me quede en la atmósfera. Está pidiendo presión. Y resuelvo esto. Y me va a dar 44,71 atmósferas de presión. Ven que la presión es mayor porque yo calenté el gas, aumentaron los choques. Y respuesta, la presión interna del gas va a ser de 44,71 atmósferas. Con esto también yo puedo resolver el ejercicio 5 de la guía, que es nada más que aplicar las leyes que vimos hasta ahora para este enunciado. Una muestra de nitrógeno molecular gaseoso en un recipiente de 2 litros, cuyo extremo consta de un émbolo, quiere decir que es una tapita que puede abrirse o cerrarse según el volumen que ocupa el gas, que inicialmente está a 25 grados centígrados y 2 atmósferas de presión, y me dan 3 condiciones para que yo calcule algunos parámetros, ¿sí? Ustedes tienen que ver qué ley van a aplicar y cómo van a realizar los cálculos según lo que yo les acabo de explicar. Ahora, yo vi qué pasaba con mi gas cuando yo mantenía constante, por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen, y hacía variar los otros dos parámetros físicos. Ahora, ¿puedo plantear una relación entre estos tres parámetros? Presión, volumen y temperatura. Claro que sí, puedo como resumir esas tres leyes que vimos en una sola ley, que es la ecuación de estado de gases ideales. Presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial para cualquier gas va a ser igual a la relación entre la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2, siempre que la cantidad de gas no varíe, siempre que N es el número de moles, sea constante. ¿Sí? Con eso yo puedo, con esta ley que me relaciona estos tres parámetros, puedo calcular el ejercicio 6
de la guía, que me da un ejercicio A y un ejercicio B. Resolvemos el ejercicio 6A. ¿Qué me dice? Tengo 8 decímetros cúbicos de un gas a 27 grados centígrados y 1,5 atmósferas de presión. Y yo lo voy a calentar y le voy a llevar a 227 grados centígrados y el volumen va a aumentar a 12 litros. ¿Cuál va a ser la presión del gas en esas nuevas condiciones? Pensemos, si yo tengo un gas que lo caliento y se puede expandir, pasar de 8 decímetros a 12 litros, o sea, puede ocupar todo el volumen que quiera, es probable que la presión no varíe. Entonces la presión que yo tengo que encontrar va a ser similar a esta, porque lo estoy calentando y lo estoy dejando que se expanda. Entonces puedo ocupar todo el lugar que quiera y los choques no van a variar, esa presión interna no va a variar mucho. Veamos si es verdad o no lo que predigo. Datos y preguntas. Yo tengo una condición inicial, tengo mi gas, a ver, a 1,5 atmósferas de presión, que ocupa un volumen de 8 decímetros cúbicos. ¿Se acuerdan que decir decímetros cúbicos es lo mismo que decir litros? Y está a 27 grados centígrados, es decir, a 300,15 Kelvin. Y yo lo caliento, aumento su temperatura a 227 grados centígrados, es decir, a 500,15 Kelvin. El volumen aumenta a 12 litros o 12 decímetros cúbicos y quiero saber la presión en la ecuación de gases que me explica este fenómeno, que es la ecuación de estado de los gases ideales, que me relacionaba la presión con el volumen y la temperatura y decía que esta relación era una constante para los gases mientras que la cantidad de gas no cambia para distintos estados. Por eso que yo digo que la presión inicial por el volumen inicial dividida la temperatura inicial va a ser igual a la presión en un estado 2 por el volumen en el estado 2 sobre la temperatura 2 para el gas. Si yo reemplazo con los datos del ejercicio y calculo la presión, me va a quedar de esta manera. Esta temperatura que está dividiendo va a pasar multiplicando, este volumen que está multiplicando va a pasar dividiendo. Me va a quedar así. Y se acuerdan que yo lo que hacía era simplificar las unidades, simplifico los decímetros también y me va a quedar el resultado en atmósferas, ¿sí? Porque estoy calculando atmósferas. Y la presión final va a ser 1,67 atmósferas. Ven que es similar a la presión inicial del gas. La última relación que vamos a estudiar es la hipótesis de Avogadro, ¿sí? La cantidad de gas va a ocupar un volumen que va a depender de la presión y de la temperatura. A la misma temperatura, presión, volúmenes distintos de diferentes gases van a contener el mismo número de moléculas. Eso es lo que plantea la hipótesis de Avogadro. O sea que el volumen va a ser directamente proporcional a la cantidad de moles que tenga de gas. La ley de Avogadro dice que a presión y temperaturas constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente, ¿sí? Esto no, más o menos lo fuimos viendo con los ejercicios anteriores y más adelante lo vamos a volver a aplicar. Pero es bueno que tengamos esto presente, o sea que el volumen que va a ocupar un gas va a depender de la cantidad de moles que tenga. Ahora vamos a estudiar la ecuación general de los gases ideales. Esta ecuación general me va a expresar la dependencia de la presión, del volumen y de la temperatura con la cantidad
de gas presente, porque se acuerdan que hasta ahora yo les decía, mientras que la cantidad de gas no varíe, mientras que los moles de gas sean constantes. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo relaciono estas cuatro variables? Y el profe seguramente les debe haber explicado de dónde nace esta ecuación en la teoría. Nosotros no vamos a ver cómo llegamos a esta ecuación, pero sí vamos a estudiarla y la vamos a aplicar para resolver ejercicios. La presión por el volumen del gas va a ser igual a la cantidad de moles por la temperatura y multiplicado a una constante. Esa constante, que es R, se llama constante de los gases y la vamos a usar el valor que está expresado en 0,082 atmósferas por decímetros cúbicos sobre mol Kelvin. Es decir, que si yo pongo una constante de los gases para resolver esta ecuación que esté en estas unidades, todas las otras cosas van a tener que tener la misma unidad para poder simplificar, obviamente. O sea que la presión para esta R la vamos a expresar en atmósferas, el volumen en decímetros cúbicos o en litros, N el número de moles, por eso está acá mol, y la temperatura siempre, siempre, siempre en Kelvin. Acá yo les expreso el valor de R en otras unidades que no vamos a usar nosotros, pero para que sepan que R puede estar expresado en distintas unidades. Al resolver problemas con la ecuación del gas ideal, las unidades de presión, volumen, cantidad de moles y temperatura deben coincidir con las unidades de la constante de los gases. Eso es importante. Y también podemos expresar esta ecuación de los gases ideales con la cantidad de moles y la densidad. O sea, la fórmula que vimos anteriormente la podemos expresar también en función de densidad. Presión del gas va a ser igual a la densidad por la constante de los gases por la temperatura en Kelvin sobre la masa molar. Y acá están las unidades que tenemos que poner de cada uno de estos valores. Para llegar a esta fórmula nosotros usamos estas relaciones, ¿sí? Si tienen dudas, si les parece raro cómo llegué a despejar esta fórmula, que partí de la ecuación de los gases ideales y estas relaciones, lo podemos ver en consulta. Pero me interesa que ustedes sepan que también se puede usar la fórmula de esta forma y usar la densidad de los gases. Con esta información, ustedes vamos a poder resolver el punto 7. El punto 7 tiene 3 ejercicios de ecuación general de los gases ideales, pero nosotros solo nos vamos a centrar en el ejercicio A. Los otros dos les queda a ustedes de tarea. El ejercicio A dice, en un tanque con una capacidad de 4,7 litros, que puede resistir una presión de 75 atmósferas sin reventar, calculemos la masa y el número de moles de oxígeno que les puedo almacenar a 25 grados centígrados. Entonces me está pidiendo que relacione presión, temperatura, volumen con la cantidad de masa, de moles. Por eso yo uso la ecuación general de los gases ideales. Entonces veo datos y preguntas. La presión, 75 atmósferas sin reventar. El volumen, 4,7 litros. La temperatura, que es 25 grados centígrados, la llevo a Kelvin y me pide en estas condiciones cuántos moles, cuánto gas puedo poner. Si sigo resolviendo, la ecuación que vamos a usar es la ecuación de los gases ideales. Planteo la ecuación y realizo el cálculo. Primero lo que vamos a hacer es calcular el número de moles de oxígeno. Voy a plantear la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es igual a la cantidad de moles por R por T. Y reemplazo con los datos que tengo. La presión me dijeron que eran 75 atmósferas. Ven que está atmósferas con atmósferas.
volumen 4,7 litros, está en litros como la constante de los gases. Quiero saber cuántos moles, la constante de los gases y la temperatura, que siempre, siempre, siempre es en Kelvin. Entonces, esto que está multiplicando se me va dividiendo. Simplifico las unidades, atmósferas se me van con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y el resultado me queda en mol. Si resuelvo esta división, me queda que la cantidad de moles que puedo poner en el tanque, que son 14,41 moles de oxígeno. Pero no solo me pide la cantidad de moles de oxígeno, también me pide la masa de oxígeno que puedo poner. ¿Cómo calculo eso? Para masa. Para llevar de número de moles a la masa, uso el concepto de masa molar. La masa molar del gas oxígeno, el gas oxígeno es un gas diatómico que se compone por dos moléculas de oxígeno, es de 32 gramos, porque una molécula de oxígeno, un mol de moléculas de oxígeno está compuesto por 2 moles de átomos de oxígeno. Y cada mol de átomo de oxígeno me pesaba 16 gramos. Por 2 son los 32 gramos por mol que calculé. Esto es similar a los ejercicios que hicimos al principio. ¿Y qué sé con esto? La masa molar, un mol de oxígeno pesa 32 gramos, pero yo tengo que saber en 14,41 moles, que es lo que puede entrar en el molde, en el tanque, perdón, cuántos gramos son. Entonces resuelvo esta regla de 3 simple y obtengo que puedo poner 461,12 gramos de oxígeno. Es decir, que en el tanque puedo almacenar 461,12 gramos de oxígeno, creo que lo dije mal el valor antes, que equivalen a 14,41 moles a temperatura de 25 grados centígrados en mi tanque. ¿Sí? De esta forma, yo voy a resolver el resto de los ejercicios del punto 7. Bueno, ahora vamos a aprender un concepto que se denomina volumen molar. ¿Qué es esto del volumen molar? Es saber el volumen que ocupa un mol de gas a una temperatura y presión determinada. ¿Cuáles son? A 1 atmósfera y 0 grados centígrados, que nosotros vamos a llamar condiciones normales de presión y temperatura. Siempre que yo les diga condiciones normales de presión y temperatura con las siglas CNPT o TPE, es lo mismo, condiciones normales de presión y temperatura, van a ser 1 atmósfera y 0 grados centígrados. Y en base a esto, yo puedo calcular el volumen que me va a ocupar un mol de gas. Básicamente es calcular con la ecuación general de los gases ideales, poniendo temperatura de 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin, y una presión de 1 atmósfera para un mol, calculo que el volumen molar de un gas ideal es 22,4 litros. Es decir, que cualquier gas que esté a 1 atmósfera de presión y 0 grados centígrados, siempre que sea un mol de gas, va a ocupar 22,4 litros. ¿Sí? El volumen molar, entonces, es este valor. Eso es muy importante porque muchas veces en los ejercicios les van a decir condiciones normales de presión y temperatura, les va a hablar del volumen molar y ustedes ya saben lo que es. Es este volumen que ocupa un mol de cualquier gas a estas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando en moles, ojo. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una mezcla de gases. ¿Se acuerdan que los gases formaban un sistema homogéneo, se mezclaban completamente? Entonces Dalton dijo, ¿qué pasa
con las presiones de cada gas cuando están en una mezcla. Y las presiones de cada gas las llamó presiones parciales. ¿En qué se apoyó Dalton? En que no hay fuerzas de interacción entre las partículas que constituyen un gas. Entonces, si tenemos una mezcla de gases, como esos gases se expanden y ocupan todo el volumen que los contiene, cada uno de ellos va a actuar independientemente, ¿sí? Los gases ideales en una mezcla van a actuar como si estuvieran solitos. La presión que va a ejercer un componente dado de la mezcla de gases la vamos a llamar presión parcial de ese gas. Y Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales que cada gas ejerce como si estuviese solito. O sea, la presión total de la mezcla de gases va a ser la presión de cada gas, pensando que ese gas actúa como si nadie más existiese. Y para eso hay un conjunto de fórmulas y expresiones que vamos a ver ahora. Dicho esto, vamos a pensar por un lado. Si cada uno de los gases actúa como si estuviese solo en la mezcla de gas, quiere decir que obedece a la ecuación del gas ideal, o sea que para el gas 1, la presión del gas 1 va a ser igual a la cantidad de moles del gas 1, a ese conjunto de condiciones de temperatura y en el volumen en el que están. El gas 2 va a ejercer una presión también, obedeciendo a la ecuación general del gas ideal, y lo mismo para el gas 3. Todos los gases de la mezcla, como están a la misma temperatura y ocupan el mismo volumen, yo puedo sacar esto que les contaba, que la presión total va a ser igual a la cantidad de números totales multiplicado esta expresión que es la constante de los gases por la temperatura sobre el volumen. ¿Sí? Lo que hicimos fue como sacar factor común, sumar la cantidad de moles de gases y multiplicarlo por esta expresión que era común a las tres gases. No vemos tanto los desarrollos de las fórmulas porque eso es algo capaz que ya el profe les dio. Yo lo que necesito es que vayamos a la parte práctica. O sea que si tienen dudas lo vemos en consulta, pero vamos a decir que la presión total va a ser igual al número total de gases con las condiciones en las que está. La presión total a temperatura y volumen constante está determinada por el número total de moles de gas presentes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso por un lado para calcular la presión total. Ahora vamos a entrar un poquito más en presiones parciales. ¿Qué dijimos? Cada gas de la mezcla tiene un comportamiento independiente, entonces podemos hacer una relación entre la cantidad de gas en una mezcla con su presión parcial. Yo tengo un gas ideal, ¿se acuerdan que veníamos hablando siempre de los gases ideales? Que tenemos una ecuación general de los gases ideales. Y si yo divido la presión parcial del gas sobre la presión total, ¿qué pasa? La presión parcial del gas 1, ¿se acuerdan que expresamos la ecuación general del gas ideal para el gas 1? Y la presión total, ya sabíamos sacarla, sacó la ecuación general, calculó la ecuación general de los gases ideales para, para la cantidad total de gases. Y si yo relaciono estas dos cosas, esto como es lo mismo se simplifica, me queda que la relación entre la presión parcial del gas y la presión total es igual a un cociente entre el número de moles de ese gas y los números de moles totales. Que esta expresión la vamos a llamar fracción molar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué está tan bueno hacer esta relación? Porque imagínense, yo tengo la presión parcial y puedo mandar esto multiplicando y me va a quedar que la presión parcial va a ser igual a la presión total por el cociente entre el número de moles del gas y los números de moles totales. O sea que la presión eh, del gas 1 va a ser igual a la fracción molar del gas 1 por la presión total. ¿Sí? Esto está buenísimo porque me simplifica mucho trabajo a la hora de hacer
de entender los ejercicios. Y la fracción molar básicamente es un número adimensional, o sea, no tiene dimensiones, no tiene unidades, y me expresa la relación entre el número de moles totales de un componente, del gas 1, y el número de moles totales de la mezcla. La presión parcial de un gas en una mezcla es su fracción molar multiplicada por la presión total. ¿Estamos de acuerdo? Con esta información yo puedo resolver el ejercicio 8 que tiene dos ejercicios, el A y el B. Veamos el A. Tengo una mezcla gaseosa integrada por dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Cuando yo digo mezcla gaseosa, quiere decir que no están reaccionando, sino que es un sistema, una solución homogénea de los gases. Y va a estar compuesta por 5 moles de dióxido de carbono, 3 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno. Y esa masa, esa mezcla de gases, va a ocupar un volumen de 2 litros a 25 grados centígrados y me pide por un lado calcular la presión parcial del dióxido de carbono, la presión total de la muestra y la fracción molar del nitrógeno. Para la presión ejercida por el dióxido de carbono, ¿se acuerdan que la presión parcial la podemos calcular de dos formas? Ya sea con la fracción molar, multiplicando la presión total, pero no lo tenemos, y si no aplicando básicamente la ecuación general de los gases. Veamos los datos y la pregunta. Yo quiero saber la presión del dióxido de carbono como si estuviese solito en ese sistema, o sea que va a estar ocupando todo ese volumen de 2 litros y va a estar a los 25 grados centígrados, o sea, llevado a Kelvin 298,15 Kelvin. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono tengo? 5. Entonces, aplico la ecuación de estado de los gases ideales, presión por volumen, igual a número de moles por R por T, y reemplazo. La presión del dióxido de carbono va a ser igual al volumen que está ocupando el dióxido de carbono, o sea, esos 2 litros, como si estuviese solito, a 298,15 Kelvin, que es la temperatura, y ¿cuántos gas tengo? 5 moles. Y lo multiplico por la constante de los gases. ¿Sí? Si yo resuelvo esto, ya básicamente encuentro la presión parcial o la presión ejercida por el dióxido de carbono. Pide la presión total de la muestra. ¿Cuál era mi muestra? Mi mezcla de gases que está compuesto por 5 moles de dióxido de carbono, 3 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno. La cantidad total de moles de la muestra es la sumatoria de los moles de gases que la componen. O sea que, si mi mezcla es esto, mi mezcla tiene 5 más 3, 8 más 1, 9. 9 moles de gases. 9 moles en total de gases. Veamos qué me está pidiendo este ejercicio. Quiere que yo le calcule la presión total para la mezcla de gases, que ya les había dicho que la mezcla de gases estaba compuesta por dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, y yo sumaba sus moles y me daba 9 moles, que es la cantidad de moles totales. ¿A qué? A 2 litros, en un volumen de 2 litros, a 25 grados centígrados, es decir, 298,15 Kelvin. ¿Cómo calculo la presión total? Con la ecuación de estado de los gases ideales, es decir, esta ecuación, presión por volumen igual a número de moles por R y por T. Lo único que tengo que hacer es reemplazar para encontrar la presión. El volumen dijimos que era de 2 litros, la cantidad de moles de toda la mezcla de gases es 9, que es esta sumatoria, por la constante de los gases, y la temperatura. Si yo resuelvo esto, encuentro la presión total de la muestra. Y por último me pide calcular la fracción molar del nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno, cuando yo sé que la cantidad de moles de nitrógeno es 3 moles y la
la cantidad de moles totales, habíamos sacado la sumatoria de esto, eran 9 moles. ¿Cómo es mi fórmula de fracción molar? Fracción molar se va a representar con una X, la cantidad de moles de nitrógeno sobre la cantidad de moles totales. Planteo la ecuación y realizo el cálculo. ¿Sí? Me queda que la fracción molar es de 0,33. La fracción molar del nitrógeno es 0,33. Ven que no tiene unidades porque los moles se me simplifican con los moles. Y a veces queda más lindo si yo pongo la fracción molar y acá abajo pongo de quién, de nitrógeno. Le pongo un nitrógeno chiquitito. Como acá hice con los moles, puse moles chiquitito total, puedo poner X chiquitito nitrógeno, que ya sé que es la fracción molar del nitrógeno. Bien, ¿qué sabemos con esto? Con esta información, ¿qué podemos hacer? Si yo ya sé la fracción molar del nitrógeno y la presión total, puedo sacar la presión parcial del nitrógeno. ¿Se acuerdan que era fracción molar por presión total? Y acá les puse un par de aclaraciones. Las fracciones molares son adimensionales, no tienen unidades. Para calcular la presión del nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno, les acabo de mencionar, presión total por fracción molar, ven, del nitrógeno, chiquitito ahí. Así queda mejor expresada la fracción molar. Presión parcial. Y otra cosa importante, estamos hablando de fracciones, acuérdense, la suma de las fracciones molares es 1. La fracción total es la sumatoria de las fracciones molares de los gases y siempre, siempre, siempre es igual a 1. Estamos trabajando con fracciones, es matemática. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Con esta información ya puedo resolver el último ejercicio de la guía, que es el 8b.